El Cartel de Sinaloa es la organización narcotraficante más grande y poderosa del occidente. Es una alianza de algunos de los capos más importantes de México. Los miembros de esta coalición operan en conjunto para protegerse unos a otros. El cartel tiene muy buenos contactos en los niveles más altos de la Policía Federal y el Ejército, y soborna a los miembros de ambas instituciones para mantener ventajas sobre sus rivales. Pero déjame explicártelo todo sobre este cartel. Quédate conmigo hasta el final del video y entenderás qué es lo que hace a esta organización diferente a las otras. El estado de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo un centro de contrabando y cultivo de marihuana y amapola en México. Casi todas las organizaciones traficantes del país se originaron en la región y comenzaron como pequeños grupos de familias campesinas que vivían en áreas rurales del estado. En los años 60 y 70, las familias pasaron del contrabando al comercio de drogas, en particular de marihuana. Uno de los primeros en traficar grandes cantidades de marihuana fue Pedro Avilés, quien posteriormente invitó al negocio a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, un amigo de su hijo. Avilés fue asesinado por la policía en 1978 durante un tiroteo. A finales de los años 70, las familias mexicanas diversificaron sus actividades y comenzaron a transportar cocaína para los narcos colombianos y centroamericanos, y metieron cabeza en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Entre sus líderes se encontraban Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Bienvenido a Entre Sombras. Suscríbete al canal para ayudarnos a crecer y regálanos un like. Eso nos motiva a seguir creando nuevos episodios. Trabajando mano a mano con el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, los hombres entraron en contacto con el cartel de Medellín de Colombia. Mata Ballesteros vivió medio tiempo en Colombia. Él era el principal intermediario entre los traficantes colombianos y mexicanos, en especial los carteles de Medellín y Guadalajara, los cuales establecieron los patrones de tráfico de drogas que continúan al día de hoy. El movimiento de cargamentos de cocaína por avión y barco hacia Centroamérica y México y luego por vía terrestre hacia Estados Unidos. En 1985, los narcos mexicanos asesinaron a Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA, que es la agencia antidrogas de Estados Unidos. El asesinato de Camarena representó el principio del final para el cartel de Guadalajara. Estados Unidos obligó a las autoridades mexicanas a actuar y los líderes del cártel huyeron del país. Los que no huyeron establecieron bases en varios lugares de México. Los hermanos de Arellano Félix crearon su base de operaciones en Tijuana. La familia de Carrillo Fuentes se fue a Ciudad Juárez. El Chapo y su socio Héctor Luis Palma Salazar se quedaron en el área de Sinaloa. Las batallas entre estas organizaciones comenzaron casi de inmediato, ya que querían controlar los territorios de los otros. En noviembre de 1992, Guzmán envió 40 sicarios para irrumpir en una fiesta del cartel de Tijuana en Puerto Vallarta, y murieron 9 personas. A raíz de esto, el cartel de Tijuana trató de asesinar a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, pero en su lugar asesinaron a un cardenal mexicano. Guzmán huyó hacia Guatemala, donde fue arrestado 2 semanas después. Palma Salazar fue arrestado en 1995. Las operaciones se mantuvieron bajo el control de Arturo Guzmán Loera, Ramón Laija Serrano, Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leiva, aunque Guzmán mantuvo el control desde la cárcel, pasando mensajes a través de sus abogados. El Chapo escapó de la cárcel en 2001, anticipándose a una orden de extradición a Estados Unidos, y retomó el control total del cartel. Era 2008 y la organización Beltrán Leiva estaba débil. Entonces el Chapo se puso al mando de la organización, aunque más tarde se le unieron Ismael Zambada García, alias El Mayo, y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. En febrero de 2014, el Chapo fue arrestado por las autoridades mexicanas, dejando en manos de El Azul y El Mayo el liderazgo de la organización.
El Azul presuntamente murió de un ataque cardíaco en junio de 2014, aunque existen rumores de que sigue con vida. Y en el 2015, el Chapo nuevamente volvió a fugarse de la cárcel, esta vez utilizando un túnel en el baño de su celda. Sin embargo, el cártel de Sinaloa no cuenta con una estructura jerárquica. El Chapo, el Azul y el Mayo tienen cada uno sus propias organizaciones que cooperan entre sí, mientras que las operaciones del cártel en el extranjero e incluso en el interior de México las manejan los socios locales. La captura y la extradición de El Chapo a Estados Unidos provocó una lucha por el control de la organización, como lo evidencia un ataque de febrero de 2017 contra El Mayo y dos hijos de El Chapo, el cual fue orquestado por la antigua mano derecha de este último, Dámaso López Núñez, alias Licenciado. Al día de hoy, el licenciado y su hijo, Dámaso López Serrano, alias Mini League, han sido arrestados y se encuentran bajo custodia de Estados Unidos. El Chapo lleva en Estados Unidos en prisión desde el 2019 y pasará en ella el resto de su vida. Por lo tanto, el cártel lo llevará El Mayo, el único miembro que queda de la vieja guardia del cartel de Sinaloa, y los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Irán Archibaldo y Jesús Alfredo, también conocidos colectivamente como los Chapitos. El cártel de Sinaloa se extiende desde Nueva York hasta Buenos Aires y tiene presencia en casi todas las ciudades importantes que se encuentran en el medio. El cártel fue fundado en el estado mexicano de Sinaloa y actualmente opera en 17 estados mexicanos y por lo menos en 50 países. Su vínculo principal es la sangre. El núcleo del grupo, la OBL, se separó en 2008. Desde entonces, el cártel de Sinaloa ha creado alianzas con antiguos enemigos del cártel del Golfo y la familia michoacana, y también negoció un pacto con el cártel de Tijuana. El cártel de Sinaloa ha tomado ejemplo del cártel de Cali en Colombia y ha establecido fuertes conexiones con la élite política y económica de México. Ha penetrado el gobierno y las fuerzas de seguridad donde quiera que opere. Prefieren sobornar a usar la violencia y usar alianzas antes que entrar en batallas. Sin embargo, en ocasiones, el cártel usa violencia para invadir zonas que pretende controlar. Actualmente, el cártel de Jalisco Nueva Generación es el principal enemigo del cártel de Sinaloa. Esta organización se desprendió del cártel de Sinaloa en 2010, después de la muerte del ex capo de dicha organización, Ignacio Coronel, alias Nacho. Desde entonces, el cártel de Jalisco Nueva Generación se ha expandido rápidamente por todo el país, participando en el tráfico internacional de drogas sintéticas y potentes opiáceos como el fentanilo, en cuyo tráfico también está involucrado el cartel de Sinaloa. Falta ver si el cartel de Sinaloa puede recuperar su lugar como el cartel más dominante del país. Pero por el momento este y el cártel de Jalisco Nueva Generación se sitúan como los dos grupos del crimen organizado más dominantes de México. En los últimos años, el cártel de Sinaloa se ha visto involucrado en una serie de enfrentamientos violentos. En 2012, salieron victoriosos de una sangrienta batalla contra el cártel de Juárez por el control de Ciudad Juárez. Sin embargo, la guerra con el cartel rival de los Zetas, el cual en algunas regiones se ha aliado con remanentes de la OBL, se ha extendido a lo largo del país, especialmente a los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco e incluso al vecino país de Guatemala. Imagina que en ausencia de El Chapo, el cártel de Sinaloa sigue siendo el grupo del crimen organizado más poderoso de México. Sin embargo, los días de los grandes carteles mexicanos son cosa del pasado, y a medida que la criminalidad del país continúa fragmentándose, quedan dudas acerca de si los carteles como este se verán obligados a adaptarse a los cambios. ¿Crees que el Chapo se las volverá a ingeniar para volverse a escapar de prisión? Si eres de alguno de los países nombrados en el video, ¿cómo sientes tú la violencia y la presencia de los carteles en las calles? Házmelo saber en los comentarios. Hasta el próximo video. Suscríbete al canal para ayudarnos a crecer y regálanos un like. Eso nos motiva a seguir creando nuevos episodios.